Les invito a considerar un texto de la Escritura en Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Manténganse en sus asientos, voy a leer lo que dice el texto de Jeremías 10:23. Escucha atentamente y lea usted en su escritura lo que el Señor dice en su palabra. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Un texto a subrayar, ¿verdad? Voy a volver a leerlo. Conozco, oh Jehová, habla Jeremías. Sabía que el hombre no es señor de su propio camino, que el hombre no es el que ordena sus propios pasos, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Este texto inspirado nos habla sobre la soberanía de Dios. Y desde el día en que creísteis, apreciado hermano o hermana, debemos reconocer que no estamos bajo nuestra propia disposición, sino bajo la dirección y propósitos divinos en tu vida espiritual. Podríamos preguntarnos entonces, a la luz de este texto, ¿quién es el hombre carnal? El hombre carnal no es un hombre incrédulo. Al incrédulo la Escritura lo identifica como el hombre natural. El creyente es un ser espiritual, pero puede comportarse como carnal. Y podríamos hacernos otra pregunta. ¿Qué caracteriza a este creyente que se comporta o actúa como carnal? Fíjese que el creyente carnal lucha por sí mismo, es decir, se gobierna a sí mismo. Evidencia esta actitud porque tiene respuesta para todo. Se siente dotado por todo. Emite opinión sobre todo, incluso sobre los siervos de Dios. Este hombre creyente carnal hace muchos planes. Y cuando un plan fracasa, hace otros planes en lugar de volverse al Señor. Vuelve a sus planes, a sus propios criterios, a sus propias opiniones. Así se evidencia un creyente carnal. El creyente carnal depende de sus propias fuerzas y a la menor provocación devuelve agresividad. Querrá maniobrar para imponer sus ideas y querrá hasta manejar o manipular a otros. Defiende sus propias ideas con tenacidad, con lo cual evidencia de que no se ha rendido al Señor. Fíjese, apreciados hermanos, que la carne puede ser refinada, hasta puede ser culta y religiosa, pero sigue siendo carne. La carne no se convierte, la carne no progresa, la carne no se transforma en una vida espiritual. Y esa impulsividad de la carne que pretende gobernar la vida y de hecho
gobierna mucho de nuestras vidas, ¿verdad? Pero sobre la carne pesa un veredicto definitivo. No puede agradar a Dios. La carne no agrada a Dios. Si hay algo que caracteriza a la carne, es su oposición a Dios. Y así fue el caso de Job. Basaba su vida religiosa apoyándose en sus bienes que poseía. En otras palabras, en esa religiosidad expresaba una vida carnal. Habíamos estudiado que habían 3 grandes trizaduras en este corazón de Job. Vamos a recordarlas. La primera gran trizadura era que él, y la podíamos resumir, la vida espiritual de un creyente no se basa en los bienes que posee. Y esa era una gran trizadura de Job. Su vida carnal y religiosa estaba basada en los bienes materiales que poseía. Había una segunda gran trizadura, estudiábamos. Había temor en su corazón a causa de sus hijos. Fíjese que sus hijos fueron criados en toda la opulencia de un hogar donde lo tenían todo. Y ellos crecieron sin faltarle absolutamente nada en lo material. Pero ellos crecieron en una actitud orgullosa e indolente. Es decir, crecieron insensibles e indiferentes ante las necesidades que podrían tener otros. Y esos otros eran sus propios padres. Crecieron en la opulencia material y en la indolencia espiritual. Eran orgullosos y ciegos ante la necesidad espiritual o emocional que otros pudieran tener, y quizás material. Y eran indolentes ante sus propios padres. Se reunían ellos en su fiesta de convites. Y allí estaba el temor. Y expresábamos que en el amor no hay temor. Y Job se angustiaba por sí de sus hijos, a ver si habían pecado y habrían blasfemado a Dios en sus corazones, y hacía estos holocaustos. Ahí está la segunda gran trizadura de Job. Hay una tercera y más profunda trizadura en su corazón. Él vivía una vida basada en su propia integridad, es decir, en su propia justificación a causa de los bienes que poseía. Es decir, tenía una vida orgullosa. El ser de Dios, es decir, Yahvé, Jehová, deseaba revelarse a su corazón. No olvidemos que estudiamos en la Escritura que este creyente era más grande que todos los orientales. Y aclarábamos que esa grandeza no se refería a los bienes que poseía,
sino se refería a que él creía en un Dios único, vivo y verdadero, y se acercaba a través de un holocausto de olor grato a Yahvé. Y Dios veía a través de ese holocausto la obra de su Hijo amado hacia el futuro. Y era agradable ese olor. Era su Hijo, aquel llamado Job. Y Dios en su amor y su ternura deseaba revelarse a él y darse más profundamente a conocer para que este creyente pudiese vivir los propósitos, bendiciones que Dios tenía reservado para él. Pero la vida religiosa, la actitud de una vida carnal como creyente, temerosa, entiéndase miedo, porque tenía miedo a causa de sus hijos, y su orgullo de corazón al justificarse a sí mismo, impedía que Dios se revelara completamente a su ser. Aquí podríamos reflexionar, ¿verdad? Reflexionar en nuestro corazón, con sinceridad, con fe, con confianza, con confesión. ¿Qué cosas en mi vida impiden que Dios haga toda su voluntad en mí? ¿Has considerado cómo es una flor? ¿Cómo es una flor? Déjame decirte que cuando yo me acerco a mi jardín interior de mi patio y observo una flor, en primer lugar, su colorido me llena mi corazón de alegría. Y mientras más me acerco a esa flor y respiro su aroma, es un deleite para mi ser. Y cuando miro a mi alrededor y veo que esa flor establece una hermosura en el entorno de mi pequeño jardín, doy gracias a Dios. Déjame decirte, Dios hizo toda su voluntad en esa flor y no hubo nada ni nadie que impidiera que Dios hiciera toda su voluntad en esa flor. ¿Y cuál fue el resultado? Algo agradable, hermoso, precioso. Y cumple la flor el propósito por el cual Dios la creó. Ahora preguntémonos, si Dios hizo toda la voluntad en una simple flor, ¿qué no hará en ti? Que eres más que una flor para Él. Derramó su sangre de su Hijo unigénito amado para rescatarte. Te ha llamado de sus glorias eternas en Jesucristo para compartir su misericordia, amor y gracia. Y te ha limpiado con su sangre preciosa. Eres más precioso y preciosa que una flor. Y Él desea revelarse a tu corazón. ¿Qué impide entonces que Él haga toda su plenitud de su voluntad
en tu ser. Las dos primeras trizaduras de Job que tenía en su corazón fueron quitadas de un zarpazo. Perdió todos sus bienes materiales, no tenía dónde asirse, no tenía dónde apoyarse, no tenía ningún recurso económico y material a que echar mano ante la situación en que se vio involucrado. Y el miedo y el temor para con sus hijos, ya no tenía temor, sino que ahora tenía la esperanza de que ellos estuvieran en gloria. Pero aún quedaba la tercera trizadura, como hemos estudiado, y era la más profunda de su corazón. Esa tercera trizadura estaba enraizada en lo más profundo de su ser, porque era parte de su carácter. Y habrían 40 capítulos de poesía inspirada hebraica para llegar él a comprender los propósitos de Dios. Su angustia afecta a 4 áreas específicas, manifestábamos. El área psicológica, traumado, choqueado. El área emocional, quebrado, angustiado. El área espiritual, cegado, no entendía nada, no comprendía nada. Y ahora estaba además afectado físicamente. 4 áreas afectadas en su vida. Fíjese, apreciados hermanos, que llama tremendamente la atención a todas las circunstancias que rodearon la muerte de Lázaro, aquel hermano de María y Marta, allá en Betania, aquel hogar acogedor cuando el Señor Jesús les visitaba. Y esta está descrita en Juan capítulo 11. Ante la muerte de Lázaro, la angustia y el dolor vivido humanamente por parte de sus hermanas Marta y María dan lugar a la duda y se manifiesta en el corazón un malestar humano. Señor, dijeron ellas, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. El malestar humano aflora en las circunstancias difíciles. Pero en su trasfondo, Dios en su omnisciencia permitió dicho dolor, la muerte de Lázaro, con propósitos claros, y el gozo era evidente. El Señor en esa oportunidad se reveló a sí mismo, se manifestó en medio de la prueba y del dolor. El mismo Señor Jesús había dicho a sus discípulos antes de ir a Betania: esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Este hecho tan significativo, apreciados hermanos, para la vida de un creyente, nos abre el entendimiento, nos hace comprender
que todas las cosas buenas o malas que vivimos tienen un propósito. Y su fin es glorificar a Dios. Porque está escrito que nuestras vidas tienen que ser para alabanza de la gloria de su gracia, dice la Escritura. Efesios 1:6. Léalo usted posteriormente. Y es consolador saber que nada es dejado al azar, sino que estamos completamente en sus manos y en sus propósitos, con todas las circunstancias que nos toca vivir. Hay un himno que quisiera compartirles. Este himno lo cantamos en las asambleas. Dice así: de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. En abismos insondables, con destreza y gran saber, atesora tú los designios, porque Él efectúa su querer. Alentaos pues medrosos, estas negras nubes son, de sus bendiciones llenas traerán bendición. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si os parece que las pruebas contradicen su amor. Descansad en sus promesas, en su gracia confiad. Estas sombras son el manto que envuelve su bondad. Sus propósitos perfectos a su tiempo cumplirá, y lo que ahora es amargo, dulce fruto llevará. La incredulidad es ciega, pues no mira más allá. A la fe Dios se revela, todo nos aclarará. Consideremos entonces ahora, con este telón de fondo como introducción, el capítulo 3 de Job. Les invito a que leamos el capítulo 3 de Job. Está en la página 535 en la mayoría de las Biblias. El capítulo 3 de Job se llama Soliloquio, en que Job expresa su angustia. Soliloquio porque lo expresa solo, sin ninguna expresión hacia otras personas. Habla solo, es decir, consigo mismo, y manifiesta ciertamente su dolor, su angustia. Las palabras que él habla no están dirigidas a Dios ni a sus supuestos consoladores. Estaba hablando consigo mismo, poniendo en palabras sus más íntimos pensamientos y sentimientos. No sabemos cuánto tiempo esperó Job tranquilamente sobre la ceniza, que es una expresión de humillación. Se sentó vestido de saco y ceniza, antes de la llegada de sus amigos. Por primera vez, Job no piensa en su hacienda ni en sus criados. Por primera vez, su corazón no está preocupado por la indolencia de sus hijos, los cuales le producían dolor. Por primera vez está solo con sus pensamientos y sus sentimientos. Y es aquí donde Dios comienza el proceso transformador de su ser. Y Dios, como un cirujano en una complicada operación, introducirá sus sentimientos y los estampará delicadamente en su ser.
Será como un bálsamo que curará sus heridas y las suavizará con aceite y dejará un perfume, un aroma en él de aprecio, de ternura. Y será para Job posteriormente un sello que llevará consigo. Y ese sello se llama amor. El Espíritu Santo derramado en amor que transforma el carácter, la conducta, los pensamientos, los sentimientos de un creyente en Cristo. Vamos a leer los primeros 10 textos del capítulo 3. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. En esta primera porción encontramos que Job se queja de haber nacido y maldice su día. La palabra dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afeen los tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como caliginoso día. Un día caliginoso es un día abrumador, pesado, angustioso, triste, amargado. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si fuera aquella noche solitaria que no viniera canción alguna en ella. Maldígale los que maldicen al día, los que se prestan para levantar su llanto. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Tremendamente angustiado para maldecir su día. No entiende nada, no ve nada. ¿Por qué? Porque su vida estaba basada en los bienes que poseía. Y no tiene nada ahora. Leamos la segunda porción. Va del 11 al 19. Esta segunda porción se queja de no haber muerto tan pronto como nació. Dice así, texto 11. ¿Por qué no morí yo desde la matriz o fui traspasado en saliendo del vientre? ¿Por qué me previnieron las rodillas y para qué las tetas que mamase? Pues que ahora ya si era yo y reposara, durmiera y entonces tuviera reposo con los reyes y con los consejeros de la tierra que edifican para sí los desiertos, o con los príncipes que poseían el oro, que henchían o llenaban sus casas de plata. O ¿por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron luz? Allí los impíos dejan el perturbar y allí descansan los de cansadas fuerzas. Allí asimismo reposan los cautivos. No oyen la voz del exactor. Allí está el chico y el grande, el siervo libre de su Señor. Desea huir de su realidad. Se queja de no haber muerto cuando nació. Tenemos una tercera y final porción. Está desde el texto 20 al 26. Aquí finalmente se queja de continuar viviendo en medio de su miserable estado. Veamos, texto 20.
¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando haya el sepulcro? Porque al hombre que no sabe por dónde vaya. Qué interesante este texto. ¿No era religioso? ¿No creía en el Dios vivo y verdadero? ¿Y por qué en su meditación dice, ¿por qué al hombre que no sabe por dónde vaya? Y al cual Dios ha encerrado, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren por aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido. Ya me ha acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve reposado. Vínome, no obstante, turbación. Se queja de su miserable estado y condición. Y hace planes. No me debía haber preparado. Hace planes. Como un empresario, debimos haber previsto esto. Estas cosas las vamos a hacer por si sucede esto y esto otro. Planes. Y si un plan fracasa, vuelve a hacer otros planes, no vuelve al Señor. Es así la vida carnal. Vínome, no obstante, turbación. Sí, Dios sacó las 2 primeras trizaduras para que él viviera un proceso de una delicada operación en su ser espiritual para poder revelarse a su corazón. Hay un tremendo contraste con este capítulo 3, con uno que sí sufrió, con uno que sí fue un caliginoso día para él. Para uno que sí las tinieblas cubrieron ese día y la luz no brilló. Hubo para uno que sí fue un día oscuro y es el Señor Jesús. En contraste con este capítulo 3, hay uno que sí sufrió. Hubieron tinieblas y sombra de muerte en ese día. Y aquel que dejó sus glorias magníficas. Mire lo que dice la Escritura en 2 Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. En contraste, sí que hubo un caliginoso día para el Señor Jesús. Y fue como un cordero, y no abrió su boca para hacer la obra de expiación. Observe lo que dice Filipenses capítulo 2, el texto 6 al 8. Escuche atentamente. Este es un texto a subrayar, el cual, refiriéndose al Señor Jesús, siendo la forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Esa usurpación significa como a qué aferrarse, una excusa para aferrarse ante su dolor o ante la obra de redención que él tendría que realizar. El cual, siendo forma de Dios,
No tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, se limitó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, apreciado hermano, hermana, que Cristo no se humilla al hacerse hombre, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Como dirían los teólogos, la unión hipostática, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Allí en el Monte Hermón se transfiguró y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. ¿No? Cristo no se humilló al hacerse hombre. Él se humilla al hacerse un siervo, un servidor. Yo no he venido para ser servido, Él dijo allí en Marcos capítulo 10, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Es allí donde este fiel siervo se humilla. Él puede ceñirse su toalla y arrodillarse y tomar un librillo y lavar los pies de los discípulos, de los hombres carnales como nosotros. Él está dispuesto a arrodillarse y humillarse y tiene paciencia ante nuestra pobre condición espiritual. Esto nos lleva entonces a considerar los cánticos del siervo. ¿Sabía usted que en el libro de Isaías están los cánticos del siervo? Donde Isaías en profecía habla de este siervo sufriente. Hay 4 cánticos preciosos del siervo. El primer cántico es Isaías 42. El segundo cántico es Isaías 49. El tercer cántico es Isaías 50. Y el cuarto cántico lo encontramos en Isaías 53. Vamos a considerar este cuarto cántico para ver el contraste con este capítulo 3 de Job. Les invito entonces a Isaías 53. Está en la página 753 en la mayoría de las Biblias. Aquí deberíamos sacarnos el calzado de nuestros pies, pues estamos pisando un terreno santo. El que sufre aquí es Dios. Isaías 53 es un canto compuesto de 15 textos que se dividen en 5 secciones o estrofas, de las cuales la primera sección comienza en Isaías 52, texto 13, hasta el texto 5. Allí está la primera sección o estrofa. La segunda sección o estrofa está en Isaías desde el texto 1 al texto 3. Encontramos en Isaías 52 desde el texto 13 al texto 15 la voz de Dios presentando a su siervo amado. Y en la segunda sección, desde Isaías 53, del 1 al 3, aquí oímos la voz de Israel cuando confiesa su pecado al haber despreciado y desechado al varón de dolores. La tercera sección o estrofa la encontramos en Isaías 53, desde el texto 4 al texto 6. Y aquí se escucha la voz de un remanente fiel convertido
ellos se dieron cuenta del significado de la muerte del Mesías. No olvidéis que Mesías en hebraico significa el ungido de Yahvé. La cuarta sección o estrofa está desde el texto 7 al 9 y allí se escucha la voz del mismo profeta Isaías hablando. En la quinta sección se oye nuevamente a Yahvé dando palabras de vindicación y triunfo sobre su siervo perfecto. Y esta quinta sección está desde el texto 10 al texto 12. Pero la idea central de este precioso cántico que habla de los sufrimientos de Cristo está en la tercera sección, es decir, desde los textos 4 al 6, ya que en el texto 5 está el texto central. Voy a leer entonces del texto 4 al 6. Dice así, Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El texto 5 es el texto central. Hemos llegado al corazón de este cántico y aún de la Escritura misma. Isaías 53:5, que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo está centrado en este siervo perfecto de Yahvé y su obra redentora, lo cual es el corazón de toda la Biblia. La confesión es muy clara. Luego que habían pensado que Cristo sufrió por sus propios pecados de Él mismo, ahora estaban confesando que fue por los pecados de ellos mismos o de nosotros mismos. Aquí se habla de nuestras rebeliones, características de un ser carnal. Reconoce todas las veces en que anduvieron errantes de la voluntad de Dios. Y es muy solemne oírles decir que Él fue herido. Pero la idea aquí en el texto masorético hebraico es que Él fue herido hasta hacerle morir. Indudablemente, estamos ante la cruz del Señor y la más cruel realidad del Calvario. Heridas profundas por nuestras rebeliones. También dice que su cuerpo fue molido literalmente. La flagelación del cuerpo del Señor, todos los golpes que sufrió, dejó su cuerpo en esas condiciones. Y la razón es nuestros pecados. Porque en Él no había pecado. No conoció pecado. Y no hubo en Él maldad, ni hubo engaño en su boca. Ellos en este cántico recuerdan el castigo de la ira de Dios cayendo sobre Él en la cruz del Calvario.
pensando en las horas de obscuridad y en esas horas de tinieblas, 3 horas de tinieblas, se oyó decir al final: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro amado Señor clamó de día y de noche y no encontró reposo en su vida. Dios estaba condenando el pecado en la carne en esa hora. Y es conmovedor pensar que era el castigo de nuestra paz. Es cierto que Israel y el mundo hoy día no tienen paz. Pero el que está revelado en este texto, el que escribió inspirado este texto, profeta Isaías, sí tenía paz. Y la miró hacia el futuro en la cruz del Calvario. Usted y yo, apreciados hermanos, tenemos paz. Y esa paz proviene de la misma fuente del Calvario. Es extraño, por cierto, que el día más triste y oscuro que amaneció sobre nuestro mundo está destinado a remediar la tristeza y a disipar las tinieblas para siempre del corazón humano. Esa es la pasión del Redentor, a donde los corazones amantes se vuelven en medio de sus sombras tristes y oscuras, a causa de la convicción del pecado, para hallar en esa cruz del Calvario, en la muerte del Señor, en su sangre preciosa derramada y en la resurrección para nuestra justificación al tercer día, hallar consuelo, luz y salvación. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podría decir? Solo voy a decir lo que el apóstol Pablo pudo reverenciar con estupor y escribió, inspirado: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, y a él sea la gloria por siglos. Amén. El contraste del sufrimiento de Job con el sufrimiento de aquel que murió y resucitó para salvarnos.